¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas. Vamos con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que Venezuela insiste en la necesidad de levantar las sanciones estadounidenses para favorecer la inversión internacional en la nación caribeña. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando los efectos económicos de la guerra provocados por la agresión de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, más allá del alza en los precios del crudo. En nuestro recorrido digital le contamos que Media Luna Roja denuncia a Estados Unidos e Israel por daños de guerra en contra de las infraestructuras civiles y hospitales. Vamos a comenzar. Como le adelantaba, hoy iniciamos en Venezuela porque la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destacó la necesidad de levantamiento de las sanciones estadounidenses para favorecer la inversión internacional en Venezuela. Así lo dio a conocer durante un encuentro con una delegación multinacional de empresarios en el Palacio de Miraflores, en donde subrayó la importancia del avance de las reformas legislativas actuales para garantizar la seguridad jurídica y política de las inversiones internacionales. De la misma forma, la mandataria encargada instó a la Casa Blanca al levantamiento total de las sanciones a fin de estabilizar la ruta de inversiones. Bajo ese marco, anunció que esta semana partirá hacia Washington una delegación diplomática nacional con el objetivo de iniciar una nueva etapa de diálogos formales con el gobierno estadounidense. Y lo hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que lo necesita, que no hayan sanciones contra Venezuela ni contra su economía, sino también para los inversionistas. Una licencia no da ni brinda la certidumbre necesaria para una inversión a largo tiempo. Al mismo tiempo, la presidenta encargada promueve al país como un destino seguro y estable para la inversión extranjera en áreas estratégicas más allá del petróleo. Y queremos ratificarla frente a todos los inversionistas, que quienes piensen y crean con convicción por los números, por los análisis, que es un buen momento y que Venezuela es un buen lugar para invertir, sepan que tienen garantías, que tienen seguridad jurídica, que tienen seguridad política, estabilidad y tranquilidad para que sus inversiones puedan desarrollarse ampliamente, no solamente en el ámbito de los hidrocarburos, donde hay muchas oportunidades, sino también en el ámbito de la minería. Viajamos ahora a Chile, ya que el gobierno de ese país aprobó un fuerte incremento en los precios de los combustibles en medio de la volatilidad internacional provocada por la crisis petrolera en el Golfo Pérsico. La medida, que contempla alzas significativas en gasolina y diésel, impacta directamente en el costo de vida y profundiza las presiones económicas sobre la población. Desde el Ejecutivo se argumenta que el ajuste responde a un escenario global adverso y a limitaciones fiscales internas. Sin embargo, sectores sociales advierten que el peso de la crisis recae principalmente sobre los ciudadanos, mientras las ayudas anunciadas resultan limitadas y focalizadas en el transporte. Aunque se plantean subsidios temporales y créditos para transportistas, junto al congelamiento de tarifas en la capital persiste la preocupación por el encarecimiento generalizado. La reacción inmediata en estaciones de servicio refleja la incertidumbre social ante una medida que podría intensificar el malestar económico. Y ante este panorama crece ahí mismo en Chile el número de protestas por alzas en combustibles. Alcaldes, legisladores y empresarios chilenos continúan hoy las muestras de rechazo al brutal aumento del precio de los combustibles dictado por el gobierno, que impactará en el aumento del costo de la vida diaria. En este sentido, un grupo de 26 jefes ediles de la región metropolitana firmaron una carta en donde expresan su profunda preocupación por los efectos inmediatos. El encarecimiento del combustible no es un tema abstracto, impacta directamente en el costo del transporte, los alimentos, servicios básicos y en la economía familiar, aseguraron los alcaldes. Señalan en la misiva que desde el primer momento expresaron la disposición de colaborar con el gobierno central en la búsqueda de soluciones basados en el diálogo, los acuerdos y la responsabilidad compartida en momentos complejos. Sin embargo, precisan, también tienen el deber de representar a sus vecinos y alzar la voz cuando las medidas no van en la dirección correcta. En este contexto, anoche, en varias comunas de la capital,
pues ocurrieron cacerolazos en contra de lo que ya bautizaron como el Bancinazo, y están anunciadas más protestas para los próximos días. Seguimos en el Cono Sur, y es que la empresa Paco decidió cesar la producción en su planta de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, y reconvertirla en un centro logístico y comercial, en una medida que refleja cambios estructurales en el sector industrial argentino. Aunque la firma mantendrá su presencia en el mercado, el cierre de la actividad fabril implica directamente en el empleo y en el tejido productivo local. La decisión se enmarca en una tendencia creciente de corporaciones internacionales que priorizan esquemas de importación y distribución por encima de la manufactura nacional. Este giro responde a un contexto económico complejo que reduce la competitividad industrial y reconfigura las cadenas de valor. Si bien la compañía garantiza continuidad en el abastecimiento y servicios, la salida de la producción representa una pérdida significativa en capacidades industriales, poniendo en evidencia tensiones entre el mercado interno y la sostenibilidad del modelo productivo. Viajemos ahora a Filipinas, que se convierte en el primer país en declarar una emergencia energética tras los efectos del conflicto en Asia Occidental. El decreto fue realizado por el presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., en un contexto en donde su gobierno enfrenta, según palabras del mandatario, un peligro inminente por el colapso parcial del flujo de crudo y gas provocado por la guerra en Asia Occidental y la inestabilidad del tránsito en el estrecho de Hormuz. Esta medida no solo es preventiva, sino un reconocimiento de vulnerabilidad estructural al importar el país la mayor parte de su energía y carecer de amortiguadores estratégicos suficientes. Entre otras medidas tomadas para contrarrestar los efectos del conflicto, se destaca el incremento de la generación térmica con carbón, una solución eficaz a corto plazo, pero contradictoria con sus compromisos climáticos, aunque en la actualidad casi el 60% de la electricidad que se genera en el país proviene del carbón. Le cuento ahora que Corea del Sur enfrenta un escenario crítico ante el encarecimiento acelerado del petróleo impulsado por la escalada bélica en Asia Occidental. Aquí los detalles. Las tensiones tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, junto con las restricciones en el estratégico estrecho de Hormuz, han elevado la volatilidad energética y golpean con fuerza a economías altamente dependientes de importaciones. En centros logísticos cercanos a Seúl, el impacto ya es visible. Transportistas enfrentan costos crecientes del diésel, que reducen drásticamente sus márgenes operativos, mientras la incertidumbre en rutas comerciales hacia Oriente Medio afecta los volúmenes de carga. Para muchos conductores independientes, sostener su actividad se ha convertido en un desafío diario. Mi camión no es muy eficiente en consumo de combustible. Normalmente cargo más de 4.000 litros a la vez, pero con la subida de precios, eso supone un coste adicional de varios millones de wones al mes. Así que ha sido bastante difícil. Además, los volúmenes de exportación son muy inestables ahora mismo, porque los transportistas no pueden enviar carga por las rutas de Oriente Medio en este momento. Ante esa presión, el gobierno surcoreano ha activado medidas de emergencia que incluyen subsidios, liberación de reservas estratégicas y controles temporales de precios, en un intento por evitar el colapso de las cadenas de suministro. Sin embargo, especialistas advierten que la prolongación del conflicto podría trasladar el impacto al conjunto de la economía, encareciendo bienes y servicios. La crisis evidencia la vulnerabilidad estructural de un modelo energético dependiente del exterior, en un contexto global cada vez más condicionado por disputas geopolíticas. Le cuento ahora que el ministro de Energía iraní, Abbas Ali Abadi, instó a la población a mantener la calma respecto al suministro eléctrico y afirmó que la red energética descentralizada de Irán reduce su vulnerabilidad a los ataques. Esto tras la continuidad de las agresiones estadounidenses e israelíes hacia la nación. Escuchamos parte de la entrevista concedida a un medio de comunicación nacional. Producimos electricidad de forma dispersa, con centrales eléctricas en todo nuestro país. No tengo una cifra exacta en mente, pero creo que tenemos más de 150-160 centrales eléctricas, que están distribuidas ampliamente por todo el país. Nuestras centrales de energía renovable pueden tener más de 1.000 puntos en nuestro país, mientras que los países del Golfo Pérsico e Israel, que es nuestro principal enemigo ahora, producen electricidad de forma centralizada. Son muy vulnerables. Estas torres se vuelven inutilizables si se corta el suministro eléctrico, y las personas allí pueden verse gravemente afectadas por este problema al que estamos menos expuestos.
Esta acción es una grave violación de los tratados internacionales. De hecho, está prohibido en los protocolos internacionales porque el agua y la electricidad son productos que satisfacen directamente la necesidad de todas las personas. La electricidad que entregamos no pregunta a qué casa va. No entre en esta casa, entra en esta casa. La electricidad es para todos, el agua es para todos. Hacemos una primera pausa en la emisión del día de hoy. Al volver, como parte de nuestro espacio análisis, estaremos abordando los efectos económicos de la guerra provocados por la agresión de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, más allá de los precios del crudo que se han ido a la alza. Volvemos con todo el detalle. A semanas del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, los efectos del conflicto se sienten en la economía mundial, más allá del incremento del precio del petróleo y de la gasolina, que era claramente esperable. Las repercusiones del conflicto bélico se sienten en otras áreas de la economía y en distintos rincones del mundo. Entre los afectados se encuentran, por ejemplo, el transporte, la energía y los alimentos. Está afectando al transporte, a la energía, a los alimentos y también al costo y la disponibilidad de todos ellos. Por lo tanto, todo esto en conjunto va a tener un impacto en las finanzas de los países, así como en el costo de vida y los hogares. Y es que el actual conflicto en Asia Occidental también coloca en riesgo la producción de alimentos, ya que afecta a importantes exportadores de fertilizantes. Vamos a ver. Otra alerta generada por la guerra en Asia Occidental es la de los fertilizantes. Ya alrededor de una tercera parte del comercio mundial de abono debe pasar por el estrecho de Hormuz para llegar a productores agrícolas de todo el mundo. Y a raíz del conflicto bélico, los precios de fertilizantes nitrogenados, como la urea, se han disparado. Este tipo de fertilizantes se genera a partir del gas natural y es utilizado en cultivos que producen en torno a la mitad de los alimentos disponibles en todo el mundo. Las exportaciones de fertilizantes de la región se ven afectadas al igual que el costo de producción, es decir, de los fertilizantes que necesitan sustancias químicas, que obviamente dependen en enorme medida del gas. Esto a su vez repercute en la producción y la productividad de las cosechas, lo que posteriormente se denota en el aumento del costo de los alimentos. De acuerdo con los datos del Observatorio de Complejidad Económica, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos son 4 importantes exportadores mundiales de fertilizantes nitrogenados. Aunque la mayor parte de las empresas productoras de fertilizantes de la región han seguido trabajando a pesar de la guerra, Qatar Energy, una de las principales productoras de urea, tuvo que suspender actividades tras interrupción en el suministro de gas. A esto se le suma el hecho de que Irán también es exportador de fertilizantes y la decisión de China, adoptada a finales de 2025, de suspender las exportaciones de fertilizantes fosfatados y de restringir severamente las exportaciones de urea hasta agosto de 2026, con el objetivo de garantizar el suministro a los agricultores locales. Como consecuencia de todo esto, el precio de los fertilizantes ya empezó a elevarse de forma notable. Esta situación se presenta justamente en la época del año en la que los agricultores en el hemisferio norte se preparan para iniciar la siembra, lo que complica aún más las perspectivas. En este contexto, analistas anticipan que, de extenderse el conflicto, los consumidores comenzarán a sentir el impacto en los alimentos en un plazo de 1 a 3 meses, en forma tanto de encarecimiento como de escasez, ya que sin la cantidad necesaria de fertilizantes, las cosechas serán menores, lo que podría generar hambre para los países y las personas más vulnerables.
Ahora, no solo el transporte aéreo se ha visto afectado por el actual conflicto bélico en Asia Occidental, el marítimo, por supuesto, también está haciendo o sintiendo las consecuencias de la guerra. Hemos visto cómo el costo de la gasolina para el transporte marítimo se ha aumentado 2 veces más. El costo del fololeo pesado, el carburante marino que utilizan los buques, está aumentando. Esto también repercute en el costo del transporte, no solo en el costo de la gasolina, sino también en el costo de los seguros. Las primas de seguro de guerra han aumentado. En algunos casos, hasta han subido 4 veces más. La distribución de elementos químicos como el azufre y materias primas como el aluminio, que juegan un rol fundamental en la producción industrial, se suma también a los embates económicos de la guerra. Países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait e Irán se encuentran entre los principales exportadores de azufre, un subproducto de la refinación de petróleo y gas. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, un 24% de la producción global de azufre se origina en Medio Oriente. Gran parte de esa producción se destina a fertilizantes, pero también tiene usos importantes para la extracción de minerales y metales como el cobre o el níquel, fundamentales para la producción de aparatos, vehículos y redes eléctricas, semiconductores, baterías y materiales como el acero inoxidable, entre muchas otras aplicaciones. En este campo ya se sienten los efectos de la guerra. Durante la primera semana del conflicto, las empresas fabricantes de níquel en Indonesia, país responsable de más del 50% del níquel en el mundo, anunciaron recortes de producción debido a la interrupción del suministro de los países del Golfo, de donde procede el 75% del azufre que estas compañías utilizan. Hacemos una segunda pausa en la emisión del día de hoy. Al volver como parte de nuestro recorrido digital, le contamos que la Media Luna Roja denuncia a Estados Unidos e Israel por daños de guerra en contra de infraestructuras civiles y hospitales. Volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de realizar nuestro recorrido digital. Iniciamos este espacio con el portal de nuestra casa Telesur, que nos ofrece el siguiente titular. Media Luna Roja denuncia a Estados Unidos e Israel por daños de guerra en contra de infraestructuras civiles y hospitales. De acuerdo con esta información, la organización iraní, la Media Luna Roja, indicó que en el país más de 82.417 infraestructuras civiles se han visto afectadas por los bombardeos y afirmó que el número de muertos supera ya las 1.500 personas, aunque destacan que otras organizaciones contabilizan más de 3.000. Enfatizó que durante los ataques se vieron afectados 81 centros sanitarios, incluidos hospitales, clínicas y farmacias, así como 17 centros pertenecientes a la Media Luna Roja y 94 vehículos de rescate y ambulancias. El ente afirmó que estas acciones representan una violación a los derechos humanos y un actuar que dificultan las labores de rescate y sanitarias en el país, creándose una posibilidad o la posibilidad de una crisis sanitaria y humanitaria agravada. Pasamos a Sputnik con la siguiente información. Protegeremos la seguridad energética. Hungría suspende el suministro de gas a Ucrania. De acuerdo con el portal, el primer ministro húngaro Viktor Orbán declaró que su país decidió cesar el suministro de gas a Ucrania hasta que se reanude el tránsito de petróleo a través del oleoducto Druzhba. Agregó que para romper el bloqueo petrolero y garantizar el suministro energético de Hungría, ahora se necesitan nuevas medidas y por eso se suspenderá gradualmente el suministro de gas de Hungría a Ucrania y el volumen restante de gas lo almacenaremos dentro del país, dijo. Y afirmó que mientras Ucrania no suministre petróleo, no recibirá gas de Hungría. Se protegerá la seguridad energética de Hungría y se mantendrán los precios fijos de la gasolina y las tarifas reducidas del gas, es lo que mencionó. Continuamos con el portal Alma Plus con la siguiente información. Rusia y Brasil se unen para extraer minerales críticos. La agencia nuclear rusa Rosatom y la compañía brasileña Enbepar crearon una empresa conjunta llamada Nadina Minerals para extraer y procesar minerales de importancia crítica en Brasil. Así lo anunciaron en la Nuclear Summit 2026 que tuvo lugar en Río de Janeiro. Detallaron que la empresa se encargará de diversas etapas del proceso de industrialización de los materiales extraídos y tendrá como objetivo el desarrollar una cadena productiva local que permite aprovechar los recursos naturales de Brasil para abastecer sectores de alta tecnología. Esto amplía la cooperación de los dos países hacia otros minerales críticos claves para industrias como la electrónica, las energías renovables, la defensa y la industria aeroespacial.
Para cerrar, lo hacemos con el portal de RT en español que nos cuenta que los precios récord pronto se trasladarán a Estados Unidos. Fuerte aviso en medio de la guerra con Irán. El diario reseña que la crisis energética podría reflejarse pronto en Estados Unidos si Washington no logra resolver el conflicto con Irán por la vía diplomática en un futuro cercano. La razón es que los compradores asiáticos buscan en distintos países crudos parecidos para mantener la producción de diésel y combustibles de aviación. Además, los operadores consideran que Irán tendrá que aceptar el cese de las hostilidades antes de que los petroleros puedan transitar nuevamente con normalidad por el estrecho de Hormuz. Vamos rápidamente a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, el WTI, marcó un precio de $88.71, una caída de $3.64. El barril del Brent, de referencia en Europa, se ubicó en $99.49, bajando $5. Y finalmente el crudo promediado por ROPEP, que marcó un precio de $132.21. Esto representa una caída de $13.03. Llegamos hacia el final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que en telesurtv.net, que en nuestro portal, hay más información a su alcance. Me despido por ahora. Soy Daniel Rosas. Siga con la señal de Telesur.